Tengan un amistoso saludos, amigos de Contrapunto. En esta oportunidad tenemos el privilegio y el placer de entrevistar al autor del personaje de Alexa Evangelista, un artista salvadoreño que ha incursionado en el género y la cultura del drag queen para manifestar una sensacional faceta artística. Te damos la bienvenida, Alexa. Muchísimo gusto y muchísimas gracias por tenerme en ese tan bello medio de comunicación, chica. Bueno, nos gustaría hacerte una serie de preguntas para tener información más detallada de tu incursión en este arte. En primer lugar, ¿cómo defines al género artístico de drag queen? Pues fíjate que como artista plástico me he incursionado en este género, ya que da la posibilidad y la amplitud de experimentar muchas de las disciplinas del arte, no solo en la plástica, sino que el performance, la danza, el hosteo, todo este tipo de presencia escénica, no solo la conceptualización plástica del personaje, del vestuario, del maquillaje, sino toda esta esencia escénica, claro, que te da la posibilidad de no solo aferrarte a una cosa o a una disciplina, sino que experimentar en todas estas y nutrir con ellas el performance que estás haciendo. Alexa Evangelista es de hecho un personaje muy reciente. Se ha desenvuelto en espacios de performance, como lo has comentado, y se caracteriza por su estética, un personaje de aspecto femenino, con una estética de hecho particular. ¿Cómo Sí, se puede definir a este personaje? ¿A qué se debe la predilección de los elementos que lo definen? claro, fíjate que este personaje se dio a luz el año pasado, en el 31 de octubre. Por la pandemia, fíjate que pasamos mucho tiempo encerrados, claro, ya se sabe. Entonces hubo esta evocación creativa como retenida por todo este tiempo. Entonces tuve esta idea de conceptualizar un vestuario. Entonces el 31 de octubre del año pasado yo creé este vestuario, fue hecho de carpeta, de plástico. En mis redes sociales aparece este conjunto. Le di vida y ya que pues no tenía modelo a quien ponérselo, me lo puse yo. Hice el maquillaje, súper amateur, y fuimos a disfrutar de la fiesta del 31 de octubre, porque para mí es como la fiesta más emblemática de todo el año. Pues después de eso sí surgió como la necesidad de seguir nutriendo al personaje y ya en sí darle una personalidad, un concepto, claro. Entonces ya al principio de este año, digamos, y a finales del otro, porque a finales del otro del año pasado tuve mi primera presentación en este evento que se llamó Drag Art, que fue en Nómada, que es un bar heterosexual. Entonces la mayoría de mis presentaciones o el inicio de mi carrera siempre han sido en estos lugares heterosexuales, digámoslo, que se abren a este tipo de plataformas. Entonces, he sido una de las pocas drag queens y primeras drag queens en el país que se ha logrado presentar en este tipo de espacios y que ha logrado ir abriendo camino para las demás generaciones y que podamos expresarnos de manera libre en este tipo de lugares. Entonces, luego de eso, vinieron más performance, más eventos. Cada vez el personaje ha ido evolucionando y siendo más. Los elementos que he usado meramente han sido mis inspiraciones plásticas, mis artistas de referencia plástica como Andy Warhol, cantantes como Lady Gaga. O sea, yo soy muy fanático al arte pop. El arte. Sí, sin embargo, digamos que Alexa se define como un personaje con predominancia de tonos oscuros en sus atuendos y el maquillaje de hecho es igualmente oscuro. Coméntanos, estas características además tienen un arraigo no solamente de la cultura pop, sino también de la cultura gótica. ¿Cuáles otras tendencias culturales se deben a este estilo? Nos hablas del pop y nos hablas también de tus inspiraciones, pero de hecho, digamos que es un tanto oscuro a mi percepción. Fíjate que el día que se grabó, bueno, el día del Pride, yo tuve esa presentación en el Pride Fest porque yo cerré el fest. También pasó este performance improvisado con las hermanas de la congregación, pero el atuendo que ese día estaba usando era una conmemoración a las muertes y a los crímenes de odio. Entonces yo iba de negro porque estaba de luto. Estaba de luto porque siguen estando impunes todo este tipo de crímenes, siguen estando invisibilizados, siguen estando
el sistema y no se están resolviendo. Entonces, cada conceptualización de mis vestuarios lleva una connotación social, una denuncia política un poco sutil, pero siempre sigue siendo política o siempre sigue siendo social. Entonces se armó un tocado también que expresaba la acción del asesinato de una manera un poco más sutil y bonita, digámoslo así. Lo gótico que se vio ese día era porque era un concepto sí oscuro, pero porque era una persona o un concepto que estaba de luto por todo esto que está pasando, por todo esto social que pasa. Sí me siento identificado también con la cultura gótica, pero rara vez la manifiesto en mi concepto de vestuario. La mayoría de veces sí en el maquillaje, porque me gusta que sea grande, oscuro, pero en el vestuario, la mayoría de veces sí trato de ser un poco más glamuroso, más conceptual que gótico. A veces tiene más una connotación eclesiástica. Me gusta bastante este tema del arte eclesiástico, del arte religioso. Puede o no que sea una denuncia, pero sí me siento bastante atraído por estas grandes vestimentas victorianas del siglo XV, grandes, pomposas, y trato de minimizarlas y hacerlas más modernas para la ejecución del performance o de lo que tenga que hacer. Bueno, por otra parte, tiene un poco que ver con el nombre de Alexa Evangelista, ¿verdad? Evangelista de alguna manera por el hecho que evoca en sí mismo una definición religiosa, ¿verdad? ¿Existe una relación entre tu afinidad por estas tendencias eclesiásticas con el nombre del personaje? Fíjate que no. El nombre es inspirado en la cultura del ballroom de los años 70 en Nueva York, que fue esta subcultura que fue creada por personas queer, que le dio el espacio a estas personas para poder expresarse, para crear fantasías que los separaban de la realidad y los llevaban a este mundo nuevo y llenos de fantasía, llenos de glamour, llenos de creatividad, de arte. Entonces, en esta subcultura se crearon casas, competencias, había un sistema de hermandad y de apoyo entre la comunidad LGBT. Entonces, estas personas tomaban como los apellidos de personas influyentes en los medios de la moda, en los medios del arte, de las plásticas, de todo esto. Entonces me inspiré en esta creación de las casas para formar mi nombre. Alexa es por una socialite actual de Miami y Evangelista es por la modelo que se llama Linda Evangelista, que fue parte de las supermodelos de los 80s, parte de la primera agencia de supermodelos, que era la agencia que manejaba las supermodelos, que las creó unas superestrellas. O sea, dejó el concepto de nada más lo plástico, sino que creó un personaje en el modelaje y entonces de ahí nace esta modelo que se llama Linda Evangelista. Y mi Por casa supuesto. se llama House of Linda. ¿Puede decirse a través de tu interpretación que existe alguna influencia del movimiento LGBT con los nuevos estándares y conceptos de belleza, sobre todo con los de modelaje artístico? Yo tomo de referencia varias cosas. No solo me baso en el siglo pasado, sino que en el vasto conocimiento histórico del arte que puedo manejar, entonces todo es una conjunción en el concepto del personaje. Entonces, sí, quizás en la manera de estructurar las casas, de la creación de esta hermandad, sí me inspiro bastante en los 70 porque el ballroom nació ahí. Previo a eso no existía esta comunidad tan llena de amor y tan llena de fraternidad y tan apoyándose entre sí mismos, porque esta comunidad nace por la segregación de la comunidad LGBT y nace de personas que estaban en la calle, nace de adolescentes que eran echados de sus casas a los 12, 13 años por el hecho de ser gay. Entonces, entre ellos mismos crean esta comunidad y esta familia y se apoyan entre sí mismos, se aman entre sí mismos. Sí, en esa parte sí me he apoyado bastante en la creación de mi personaje y en la creación de mi casa, porque creo que en la comunidad en sí, nuestra comunidad nacional, siento que hasta este año logramos un sentimiento más comunal, porque había un propósito este año, porque esta marcha fue política. Necesitábamos expresar nuestra incomodidad con el gobierno, con el sistema, por el nivel de segregación que estamos teniendo, por el desplazamiento de nuestros derechos, por la invisibilización de todo lo que está pasando con nosotros. Entonces,
Creo que había un mismo sentir en la marcha hasta este año. Y creo que este año es la oportunidad para que como comunidad nazcamos en la fraternidad y no en el dime que te diré que viene previo a esto, ¿verdad? Entonces creo bastante en esta fraternidad, Mi personaje es un personaje sassy, lo que significa que no trata de ver menos a la gente ni ser esta perrita imperiosa, sino que ser flexible, ser amable, ser siempre una diva, claro, pero ser fraternal con los suyos y defenderlos, Perfecto. claro. Ahora quiero que nos comentes cómo se define Alexa Evangelista a sí misma. Es decir, el personaje tiene su esencia, su personalidad. Quiero saber si esta particularidad de alguna manera difiere con el autor. Pues déjame decirte que, claro, el personaje es muy diferente. Yo como Alexa soy una diva, soy esta chica que es madre de la comunidad. Trata de ser la más protectora de sus hijos sin dejar el glamour aparte. Pero el autor es muy diferente. Cada día Alexa toma más fuerzas y sigue siendo más ella, más glamurosa, más viva. Creo que esa sería la definición de Alexa, viva. ¿De qué manera se puede diferenciar, por ejemplo, Alexa de su autor? Fíjate que el autor de Alexa es un chico bastante común, tiene sus lapsos queers y fluye en el género, pero Alexa está bien definida como una mujer de sociedad, una mujer con altos estándares y mucho conocimiento de lo estético, de lo plástico. Igual su autor, claro, pero él es un poco más sutil en su cotidianidad para expresar eso. No es necesario que al salir de la calle o al salir a la calle él se vea de esta forma, sino que puede ser un poco común y pasar desapercibido. En cambio, Alexa jamás pasa desapercibida. Ella es presencia en cualquier lugar donde esté. Quiero saber si Alexa de alguna manera nació bajo la inspiración de algún artista en particular, considerando que tú defines la iniciativa pop que tuvo Alexa y los rasgos góticos. Sin embargo, quiero conocer, ¿Alexa es una creación auténtica de su autor o también toma inspiración de otras figuras? Claro, todo está hecho ya en este mundo y no podemos ser tan presuntuosos para decir que nació de la nada. Evidentemente hay referencias que tomamos para mi creación, pero es una cuestión más personal. Tomamos a referentes como, y ya lo mencionaba, esta modelo Linda Evangelista, a muchas artistas pop como Lady Gaga. En esencia, solo tomamos como referentes plásticos. En la personalidad, sí sería algo más personal la forma que la creamos, porque queríamos evocar varios aspectos sociales que como población salvadoreña carecemos bastante, como el buen gusto. Esa es una cosa de la cual no se ve tanto en nuestro país. Esta mente abierta, este vasto conocimiento de cosas, es raro conocerlo en nuestro país y son pocas las personas que pueden tener acceso a él. No es porque la gente quiera ser así, es porque el sistema quiere que seamos así. Entonces es una contraposición a lo que ya está en nuestro país. Considerando también la amplitud de definiciones que rigen sobre Alexa, existe también la característica de su versatilidad. Estás hablando que Alexa tiene de alguna manera buen gusto y conocimiento por las cosas. Alexa también ha incursionado, por ejemplo, en nuevas tendencias como el Bitcoin. Ha interpretado en su personaje un performance con elementos característicos tanto del Bitcoin como del dólar, del papel moneda y del Bitcoin en su representación en moneda corpórea. Bueno, quiero que nos hables un poco más de la característica versátil que define al Alexa en la cobertura de estas nuevas tendencias. Bueno, Alexa es una persona muy social, muy política, es muy controversial, entonces en cada uno de sus vestuarios trata de dar este tinte sutil pero siempre político, para crear una conversación, una pregunta al público. Porque Alexa es una showgirl. Ella quiere dar el espectáculo
espectáculos siempre de su vida, ser una diva en el escenario o donde ella esté, pero siempre dando este punto político, siempre creando este criterio al público para que la gente no solo se entretenga, no solo se divierta, sino que genere un punto de vista sobre un tema. Entonces, en este concepto del vestuario, lo que tratamos de exponer fue esta batalla nacional sobre las dos monedas que están jugando en nuestro contexto, que es esta nueva forma de moneda como la criptomoneda, que en este caso es el Bitcoin, y el capitalismo en su esencia, con el dólar en el abanico, claro. Entonces está esta guerra, esta forma de creación de criterio o de asumir la realidad en la que estamos, no hacer un caso omiso de lo que está pasando, sino crear esta pregunta, esta conversación. A eso se debe, de alguna manera, la cobertura a estas nuevas tendencias, a formar parte de las agendas que están en tendencia, ¿verdad? Claro. Mostrar, se puede interpretar de esta manera, una posición política. Exacto. Más que todo, al menos en nuestro contexto, esta forma de arte que es el drag queen o el transformismo, siempre se ha centrado en ser bonita, en ser una mujer biológica, en parecerse lo más que se pueda a una mujer. Pero la conceptualización artística siempre se ha omitido, siempre hemos como comunidad diferido de participar de los contextos políticos, lo cual es un grave error, porque somos parte de la sociedad, porque la perspectiva queer siempre tiene que estar en nuestra sociedad o en la política, porque existimos, porque somos y porque estamos acá. Entonces, esta forma de expresar la inconformidad de una manera tan sutil y bella es lo que trata Alexa Evangelista, de exponer estas situaciones problemáticas, estas situaciones en las que la población se siente inmersa y más que todo desinformada, porque con respecto al tema del Bitcoin, pocas personas, incluyendo parte de los diputados, conocen a la perfección lo que es la criptomoneda o qué consecuencias van a traer al país. Entonces, generar esta conversación, generar estas preguntas de una manera hermosa, eso es lo que trata Alexa. Perfecto. Esta misma característica para seguir tendencias se vio reflejado justamente el 26. Tú nos dices que hiciste un número en la tarima del Día del Orgullo, ¿verdad? Sí. Más adelante tú te aproximaste a personas que estaban generando una plegaria, una ceremonia religiosa que también se expresaba en contra de la festividad. Coméntanos, tu espontaneidad y tus habilidades de improvisación se hicieron de ese número, además un éxito que fue más o menos relativo en redes sociales. ¿Podría detallarnos un poco cuáles fueron los motivos de este número que de hecho fue espontáneo? Fíjate que yo ese día tuve una agenda muy apretada. Tuve que realizar este show en el cierre del Pride Fest. Luego amenicé una fiesta privada acá por la Escalón y luego fue partícipe de una competencia de drag queens en la Resi, que es un centro cultural que está aquí por Torre Futura. Pero ya que estábamos en el centro histórico esperando nuestro turno para pasar, como todos los años, ya es tradición que estas personas o estas sectas atacan de manera bastante agresiva y salvaje a la comunidad queer o a la comunidad LGBT, claro, justificando su discurso de odio con su religión. Todos tenemos derecho de expresarnos, creo que como ellos tenían derecho de estar ahí, nosotros también, pero el nivel de respeto no era el mismo, porque en ningún momento mi performance fue agresivo. Es más, en ningún momento abrí la boca o hablé en contra de esas personas. Sin embargo, ellos habían estado ahí desde que nosotros habíamos llegado como marcha, atacando o refiriéndose a todos con palabras muy agresivas como pecadores, sodomitas, que como colectivo no nos representan en lo absoluto, pero no había ninguna autoridad que tratara de evadir este discurso de odio tan cínico. Entonces, como artista, en este acto performativo completamente inesperado y sin ningún montaje previo,
vio ni nada. Sentí en mi corazón ser parte de él y de alguna manera hacerme visible en frente de estas personas que pese a su discurso de odio, con este performance lo único que se trató de hacer es visibilizar, generar una conversación, una controversia, hacerles saber que nosotros estamos acá y que de ninguna forma nos vamos a ir pese a sus agresiones, pese a la violencia de su discurso, pese a todo este contexto tan conservador en el que vivimos y que posiblemente estemos cambiando porque muchas personas de estas nuevas generaciones traen un discurso muy diferente a ellos, un discurso de amor, de paz, de comprensión y de tolerancia, y estamos a la expectativa que este contexto tan conservador en nuestro país pueda cambiar. Mientras tanto tenemos que hacernos visibles porque su discurso es ser el fin, hacernos sentir pecadores, inferiores, que no merecíamos estar en ese lugar, que no somos parte de eso, pero sí lo somos parte de esta sociedad y somos personas productivas, muy sanas, muy creativas, muy llenas de actitudes, de conocimientos, aportan a nuestra sociedad. Entonces, nuestro deber es hacernos visibles de una forma pacífica. Claro, porque mi performance en ningún momento fue violenta, solo fue una danza que en ningún momento perjudicó absolutamente a nadie. En ningún momento yo agredí física, verbalmente o de ninguna otra forma a ninguna de las personas que estaban en este culto o ceremonia. Solo ejercí mi presencia en ese momento, lo cual no creo que haya sido ninguna falta de respeto. Alexa, a raíz de ese video, se viralizó en redes sociales, tiene una serie de admiradores en plataformas de redes sociales. Muchos ven al artista como una confrontación a los cánones de la fe judeocristiana. Tú dices que de ninguna manera ocurriste, ¿verdad?, en dañar ni en cuestionar su fe, mientras que otras personas rechazan al personaje por ese mismo motivo. ¿Cuál podría ser la opinión de Alexa al respecto y cuál podría ser la opinión que dé el creador de Alexa? Alexa es irreverente. Esta oposición al sistema, de una manera, claro, hermosa, pero Alexa se rehúsa rotundamente a ser parte y a ser parte de este discurso de odio, a no pronunciar, a quedarse con los brazos cruzados y seguir recibiendo estas agresiones. Yo no estoy en contra de la fe en lo absoluto, pero estos actos no fueron por fe, fue por odio. Hay que diferenciar y educar a la sociedad para que aprendan a diferenciar entre este discurso de odio y cómo justifico mis prejuicios por una religión, por un dogma y la verdadera fe. Y como autor, igual, nunca me he atado a ningún canon religioso o social para yo existir. Como ser humano, creo que no tenemos que pedirle permiso a nadie para hacer. A quien se le estoy pidiendo que garantice mis derechos es al Estado, cosa muy diferente. Soy un ser funcional en la sociedad que aporta con mis impuestos. Entonces, por ende, en un estado laico que vivimos, ellos están en la obligación de ejecutar nuestros derechos, de ofrecernos las mismas condiciones que a todos. Entonces, yo no le estoy pidiendo a ninguna institución religiosa que apruebe mi ser porque no estoy interesado en ello, y mucho menos en una institución que me condena. No podemos justificar el odio, este discurso de odio con la fe. Bueno, no con la fe, sino con la religión. La gente tiene que aprender que la espiritualidad no tiene nada que ver con este montón de prejuicios. Te quiero comentar, para ir cerrando con la entrevista, que agradecemos mucho tu presencia. Quiero concluir esta oportunidad haciéndote la siguiente pregunta. ¿Qué mensaje podrías dedicarle a los salvadoreños que admiran tu talento y también a los salvadoreños que de alguna manera se han expresado en contra del mismo? Pues, Alexa es prom. Yo los amo a todos. En el momento en que aquellas personas que me odian necesiten mi voz para expresar su incomodidad, necesiten mi voz para justificar o para exigir, en ningún momento se las voy a negar. Yo, como Alexa, soy puro amor y en ningún momento mi afán es faltarle respeto a nadie, ni mucho menos minimizar a alguien. Pero tampoco es mi deber ser sumiso al tema y doblegarme ante este speech de odio. A mis seguidores los amo y a mi verdugo también, claro, ¿por qué no? Esperando lo mejor para todos y deseándole lo mejor a todos. Y siempre como artista estamos a la orden para expresar la inconformidad de la sociedad. Bueno, han sido mensajes muy interesantes los que nos has compartido. Te agradecemos de manera reiterada la oportunidad que nos das para participar en esta pequeña conversación
conversación y esperamos nuevamente tenerte en nuestros espacios. A nuestros seguidores de Contrapunto agradecemos su sintonía y esperamos nuevamente tenerlos en nuestros espacios como espectadores. También pueden comentar, dejar su información, sus comentarios. Damos cierre a la entrevista. Muchísimas gracias también a ti por el espacio y mandarle un saludo a todas las personas oyentes de esa entrevista. Les amo y que tengan un maravilloso día. Gracias.